Ahora que entendemos la fórmula completamente, vamos a mirar a los detalles de la fórmula. Vamos a tratar de entender cada C de la fórmula del liderazgo. Y comenzamos con el énfasis de la Escritura sobre los líderes. Y el énfasis de la Escritura es el corazón, es el carácter del ser humano. En la iglesia en Éfeso había muchos problemas y los problemas realmente yo pienso que venían de los mismos líderes. Y por esa razón Pablo tiene que tratar el tema. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3, Pablo dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahora, mi opinión es que realmente hay nada más que una cualificación para ser obispo. Ahora, yo sé que en la cultura de nosotros, obispo no se entiende muy bien. Es la palabra en la original, pero lo que Pablo está diciendo es acerca de ancianos, acerca de pastores. En el Nuevo Testamento vemos en Hechos 20 que la palabra obispo, anciano, pastor son tres diferentes palabras que se refieren a el pastor. Así que no temen este lenguaje de obispo. Pablo está hablando de pastores y dice que es un buen deseo querer ser pastor. Pero es necesario que el pastor, vamos a decir, sea irreprensible. Es decir, que la cualificación primaria de ser pastor es ser irreprensible o irreprochable. Es decir, que cuando el mundo nos mira a nosotros, cuando la iglesia nos mira a nosotros y nos evalúa nuestro carácter, no hay nada que pueden criticar de nosotros, del carácter de nosotros. No es que pastores son perfectos. Como pastores también pecamos. Estamos creciendo en la gracia y en el amor de Cristo como todos cristianos. Pero tenemos que vivir la vida de una manera que el mundo ni la iglesia nos pueden acusar de un carácter reprochable. Un carácter, por ejemplo, que se puede ver que tenemos falta en alguna parte de nuestro carácter. Por ejemplo, cómo tratamos nuestras esposas si somos casados, cómo tratamos nuestros hijos. Si, por ejemplo, tenemos una falta de no decir la verdad, el carácter de nosotros no es irreprochable. Por ejemplo, si siempre estamos mintiendo, y eso se puede ver, se puede observar, no somos cualificados para ser pastor. Podemos ver en diferentes lugares, diferentes temas, diferentes áreas que debemos de ser irreprochables. Por ejemplo, Pablo sigue diciendo en 1 Timoteo 3, marido de una sola mujer. Es decir, que debemos de amar la esposa que Dios nos ha dado. Es una manera que se puede observar el carácter del pastor. Cómo el pastor trata a su esposa, cómo trata a su familia. Pero también dice, debe de ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias, deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Así que lo que vemos es que el énfasis de las Escrituras y el Nuevo Testamento sobre líderes es un énfasis en carácter. Y este carácter debe de ser observado sobre tiempo, porque, por ejemplo, como dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 5, él habla sobre estas cosas y la observación sobre tiempo, sobre el carácter de un candidato. Dice Pablo en el versículo 21 de capítulo 5, 1 Timoteo,
Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no habiendo nada con parcialidad. No impongas, el versículo 22, con ligereza las manos a ninguno. Ese es el punto clave. Ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Lo que Pablo está diciendo es que no debemos de reconocer candidatos de liderazgo muy ligero. ¿Por qué? Él sigue hablando. Versículo 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Es decir, que algunas personas que quieren ser líderes son personas que no tienen el carácter bíblico para ser líderes. Están viviendo en pecado. Y cuando esperamos y tenemos paciencia observando el carácter de una persona, sobre tiempo esperamos que esos pecados se pudieran ver públicamente. Si no vemos esos pecados públicamente, sabemos que Dios mismo va a revelar esos pecados en el día de juicio. Pero también dice Pablo asimismo, versículo 25, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Es decir, cuando estamos observando el carácter de una persona, no debemos de reconocer líderes muy rápido. Debemos de tomar el tiempo que se requiere a observar el carácter del candidato del liderazgo para observar si tienen pecados que han escondido o buenas obras que todavía no se pueden ver. Y observando un candidato sobre tiempo, de esa manera podemos entender cómo están siguiendo al Señor, cómo están creciendo en la gracia y en el amor de Cristo, y observando si están viviendo una vida santa, y también nos deja tiempo para observar las buenas obras que están haciendo.